Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos como siempre y como ya les había comentado, a partir de hoy vamos a empezar a ver algunos fármacos ya de forma general. Vamos a empezar a ver el tema de AINES, que nos referimos a antiinflamatorios no esteroideos. Recuerden que este grupo de fármacos, si bien ya habíamos visto de forma general su mecanismo de acción, esto es, inhiben la síntesis de prostaglandinas de forma no selectiva, también es importante que vayamos viendo uno por uno de este grupo de fármacos. Y pues sin más, iniciemos. Los AINES, bueno, eh, históricamente se descubrió su efectividad a partir de que se aisló el efecto medicinal del sauce blanco, ¿sí? Eh, entonces, por ahí de 1829, Leroux aisló una sustancia llamada salicilina del sauce blanco, a partir del cual se produjo alcohol y ácido salicílico, y que fue utilizado desde 1870 como antiséptico y antipirético. En la actualidad, el ácido salicílico puro no se utiliza más que por vía tópica porque es demasiado agresivo, ¿sí? Pero bueno, eh, Felix Hoffmann de la compañía Bayer aisló ahora sí o preparó un compuesto llamado ácido acetilsalicílico y descubrió que era mucho más efectivo contra la artritis, contra el dolor, contra la fiebre y que tenía muchos menos efectos secundarios que el ácido salicílico directamente. ¿Sale? Ahora, bueno, ya habíamos hablado que los AINES son un grupo de agentes que inhiben la síntesis de prostaglandinas a través de la inhibición de la ciclooxigenasa, ¿sí? Y entonces al inhibir las prostaglandinas inhibimos la fiebre, la inflamación y el dolor. Ya habíamos hablado que se inhibe de forma no selectiva tanto la COX-1 como la COX-2. Y esto hace también que existan los efectos adversos del, del ácido acetilsalicílico, que es lo primero que vamos a ver, pero de los AINES en general. Recordemos también que los AINES, además de tener un efecto antipirético, antiinflamatorio y analgésico, también tienen un efecto anticoagulante. ¿Por qué? Porque parte de estas prostaglandinas se encargan de la agregación plaquetaria y al tú inhibir a la ciclooxigenasa, también estás inhibiendo la agregación plaquetaria. Por lo tanto, algunos de estos fármacos tienen más efectos anticoagulantes que otros y esto es importante porque no se deben de administrar al mismo tiempo que otros fármacos que son específicamente anticoagulantes porque pueden aumentar su efecto. De forma general los podemos clasificar en familias. Sin embargo, no los vamos a ver todos porque en la actualidad no todos se utilizan y sobre todo no todos se utilizan en el ámbito en el que nos movemos. Entonces, pues bueno, solamente para que sepan que existen, ahí están las familias. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de los salicilatos. Estos salicilatos, como ya habíamos hablado, se derivan del extracto del sauce blanco. Y bueno, en la actualidad tenemos el ácido acetilsalicílico, que es el AINES más utilizado en el mundo, y el ácido salicílico, que solo es tópico debido a que es muy agresivo para las mucosas. Y no se utiliza tanto como antiinflamatorio, sino se utiliza más como para tratamiento de algunas patologías, eh, pues más como acné o cosas por el estilo. Ahora, el salicilato, ya lo habíamos mencionado, el ácido acetilsalicílico, es un poquito más selectivo de la COX-1. Esto no quiere decir que solo inhiba a la COX-1, sino que inhibe, habíamos hablado, un 60% más aproximadamente la COX-1 que la COX-2. Y además de todo, nos sirve para tratar enfermedades reumáticas como la artritis, porque en sus dosis más elevadas ayudan a suprimir las reacciones antígeno-anticuerpo
ayudando de esta manera pues a que el cuerpo no se ataque a sí mismo. Ahora, en cuanto a su farmacocinética, bueno, se absorbe en estómago por ser ácido, pero ya habíamos hablado que se absorbe principalmente en el duodeno, ya que es el órgano destinado a la absorción. Y se absorbe pues por difusión pasiva, aproximadamente media hora después de la administración. Es importante que el ácido acetil salicílico no se consuma junto con los alimentos porque estos disminuyen su absorción. Y que tampoco se administre por vía rectal porque la absorción es más lenta que por vía oral y no es uniforme. En cuanto a su distribución, tiene un volumen de distribución de 170 mililitros por kilo y puede expandirse hasta 500 mililitros por kilo dependiendo de la dosis. Pero esta distribución es un 80 a 90% unido a proteínas, principalmente a la albúmina. Recuerden que los que están unidos a proteínas no nos son útiles en ese momento y que nos sirven como un poco de reserva. Entonces, de forma general, es un fármaco que se distribuye adecuadamente a todos los tejidos y líquidos, aunque no atraviesa el líquido cefalorraquídeo. Su metabolismo tiene una vida media de aproximadamente 20 minutos y posterior a lo cual se metaboliza en hígado y se elimina, como siempre o como casi siempre, en los riñones. Ahora, ¿para qué nos sirve? Bueno, recuerden que el principal uso es como analgésico y antipirético, ¿sí? Y bueno, la dosis, aunque puede variar de 325 miligramos hasta 1 gramo cada 4 a 6 horas, la dosis más común es utilizar 500 miligramos cada 6 horas y con una dosis máxima de 4 gramos. Es importante no utilizarla bueno, ahorita paso a efectos secundarios, pero es importante no utilizarlo, sobre todo en niños, en fiebres de origen viral, porque puede producir un síndrome llamado síndrome de Reye que altera el neurodesarrollo. Puede llegar a utilizarse en pacientes lactantes en forma de supositorio, pero nuevamente yo no les recomiendo utilizar ácido acetil salicílico en pacientes pediátricos. Y pues bueno, el ácido salicílico directo quedábamos que se utilizaba para patologías tópicas como arrugas o como verrugas, o como el acné. Ahora sí, pasamos a los efectos secundarios. Y bueno, al ser un ácido, esto altera también el pH de la sangre y como buffer aumentan la producción de CO2 el cuerpo, bueno, como consecuencia, y por lo tanto los pulmones aumentan el consumo de oxígeno para intentar regular el pH. A nivel gastrointestinal pueden producir úlceras gástricas o sangrado. A nivel oído pueden producir acúfenos. Estos acúfenos van a tender a desaparecer cuando se suspende el tratamiento. En hígado pueden producir tanto necrosis como aumento del ácido úrico en la sangre. Y bueno, ya respecto al aumento de la producción de CO2, pues bueno, ¿qué va a pasar? Que puede haber una acidosis renal compensadora y esta acidosis renal compensadora como consecuencia va a traer una retención de líquidos y que puede desencadenar incluso una necrosis renal. Esto sobre todo en dosis más elevadas. Ahora, esta retención de líquidos también se va a reflejar en el corazón. Por ejemplo, si nosotros damos una dosis de 100 miligramos por día, es una dosis muy pequeña, que incluso no tiene efecto antiinflamatorio como tal y que es cardioprotector porque inhibe la agregación plaquetaria y evita la formación de trombos dentro de los vasos sanguíneos. Pero una dosis más elevada, cuando se dan más de 3 gramos, debido a la misma retención de líquidos que hay en riñón, aumenta el volumen plasmático, como consecuencia existe una vasodilatación
y por lo tanto el paciente puede desarrollar un edema pulmonar. ¿Sí? Entonces, pues bueno, es importante entonces tener cuidado en estos pacientes, sobre todo no darlo en pacientes que tengan ya una hiperuricemia o pacientes que tengan insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Ahora, cuanto a sus interacciones medicamentosas, bueno, disminuyen las concentraciones de otros AINES. De hecho, en general no se recomienda hacer combinaciones de AINES justo por estos detalles. Ya habíamos mencionado que aumentan la vida media de los anticoagulantes. Además, si el paciente está recibiendo penicilinas por una alteración, por una meningitis o algún problema en el sistema nervioso, estos bloquean el efecto de las penicilinas en el sistema nervioso central y, pues, como su pH es ácido, si ustedes recuerdan, el nombre es ácido acetilsalicílico, es importante no administrarlo junto con antiácidos, ni con omeprazol, ni con Melox, ni con ningún fármaco de ese estilo, porque lo que hace es disminuir la vida media y por lo tanto el efecto del ácido acetilsalicílico. También es importante no darlo en pacientes embarazadas porque se ha asociado a un bajo peso al nacer, a un aumento en la mortalidad perinatal y también, como tiene un efecto antiagregante plaquetario, también se ha asociado a hemorragias, tanto en la madre como en el neonato. Entonces es importante esto. El siguiente fármaco que vamos a ver dentro del grupo de los AINES es el paracetamol, que en otros países su sustancia activa se conoce como acetaminofén. Como es un inhibidor débil de la ciclooxigenasa, no tiene efecto antiinflamatorio. Sin embargo, sí tiene muy buen efecto analgésico y antipirético. Es decir, nos sirve para disminuir el dolor y para disminuir la fiebre. Por eso es el fármaco de elección cuando solamente se trata de disminuir la fiebre o el dolor. Ahora, el paracetamol tiene una absorción máxima 60 minutos después de su administración. Como siempre, se absorbe parcialmente en estómago debido a su pH, pero la gran mayoría se absorbe en intestino, específicamente en el duodeno, debido a la capacidad de absorción del mismo. Respecto a su metabolismo, como casi siempre se administra por vía oral, puede administrarse por vía rectal, pero eso no lo exime. El 25% del paracetamol que se absorbe sufre metabolismo de primer paso y se excreta por vía renal. Y respecto a la dosis, es bastante sencillo. La dosis puede ir desde 325 miligramos hasta 1,300, o sea, 1 gramo con 300 o 1,300 miligramos, cada 4 a 6 horas, pero con un máximo de 5 gramos por día. El promedio en México es de 500 miligramos a 1 gramo por dosis. Y eso es para pacientes adultos. En pacientes pediátricos tenemos que se dosifican de 10 a 15 miligramos por kilo cada 4 a 6 horas. Esto es, si el niño pesa 8 kilos, pues le vamos a dar un promedio de 80 miligramos. ¿Sí? Y en cuanto a nombres comerciales, tenemos un montón. Tylenol, Tempra, Sedalmerc. Entonces existen bastantes para elegir. Y bueno, hasta aquí lo dejamos en el momento y la próxima vez veremos otro grupo de AINES. Adiós.